Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El pueblo de Israel, en su momento en el desierto, renegó del Señor, fueron rebeldes, contumaces al propósito de Dios, y fue levantada unas serpientes ardientes que mordía a aquellas personas y se morían. Y la solución en su momento que se les dio es que Moisés hiciera una serpiente de bronce y se pusiera en un asta, y cualquiera pues que fuera mordido mirara aquella serpiente y recibiera sanidad. Esa serpiente en el lenguaje espiritual representa el pecado, representa a los principados y potestades que influencian en las personas para incitarlos a pecar. Representa el veneno del mundo que ha herido a la humanidad de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Señor trae a colación y hace una analogía referente a ello y dice que así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, ¿sí? Y cualquiera que creyera en él o mirara a él fuera salvo. Y nosotros que hemos sido mordidos por aquella serpiente, por así decirlo, hemos sido envenenados por el pecado, por el mundo, por tantas desórdenes que en nuestra vida hemos vivido. En algún momento vimos al Señor Jesucristo por la fe crucificado, pagando el precio a mi favor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando lo vimos a Él, como lo dice el Salmo, los que a Él miraron no fueron avergonzados, sus ojos fueron iluminados. Entonces, podemos ver que el Señor da la solución definitiva a los que están en bordo de ir al precipicio por causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Colosenses nos habla en el capítulo 2 del versículo 13 en adelante, dice: a vosotros que estabais muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Y viene el 15, la parte importante de este asunto, donde el enemigo pensó que al crucificar a Cristo iba a vencer, pero resulta que el Señor no estaba siendo llevado derrotado a la cruz, no, Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, y al llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, estaba exponiendo a aquellos que influencian al hombre a pecar, es decir, estaba llevando cautivo la cautividad, estaba llevando esclava la esclavitud, estaba llevando y despojando a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice: y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Cuando la serpiente fue levantada en el desierto, era la representación de vergüenza. Se levantaba la serpiente y los que miraban allá podían ser sanados. Los que miraron a Cristo crucificado, o los que hemos visto al Señor por la fe, pagando el precio y exponiendo públicamente aquello que nos era contrario, lo que nos causaba la muerte, lo vimos a Él y recibimos vida, no morimos. Por eso dice: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el favor de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos dice de una manera muy clara que el Señor pues pagó o cargó los pecados de todos sobre su carne, condenó el pecado en la carne. Eso lo encuentran por allá en Romanos capítulo 8, ¿sí? Entonces, también podemos ver el apóstol Pedro diciendo
sobre ello, sí, es que el Señor condenó el pecado en la carne para que nosotros ya no vivamos el tiempo que nos reste así. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo para, ¿sí?, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Apocalipsis 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y dice el versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. La muerte en la cruz no fue una derrota. La muerte en la cruz fue la victoria de Cristo y fue el inicio de la iglesia, de una iglesia que marcha victoriosa y que tenemos todo asegurado para la salvación. Tenemos todo el camino por delante asegurado. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si usted mira el libro de Génesis, comienza sin diablo. El diablo aparece en el capítulo 3 en la narración. Y si usted ve Apocalipsis, el diablo en el capítulo 20 deja de estar, es decir, que el Señor nos entregó la historia por adelantado y nosotros podemos decir, ganamos porque tenemos la victoria asegurada. Con razón el apóstol Pablo digo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo peleó por nosotros y salió vencedor. ¿Y sabe qué es lo bonito de todo esto? Que solamente hay un ser que jamás ha sido vencido y es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si usted está mordido de muerte por causa del pecado, por aquella serpiente, le invito a que mire al Calvario, mire al Señor Jesucristo, crea en Él, obedézcale a Él y será sano y salvo por su gracia. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.